Hoy les traigo una historia conmovedora que seguro les tocará el corazón. Es la historia de un perro que vivió momentos de gran felicidad, pero también enfrentó una situación aterradora y desgarradora. Antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban al canal si no quieren perderse nuestras próximas historias emocionantes, y comenten en la sección de comentarios la frase, que mi perrito sea eterno, para honrar a todos esos animales que, como el protagonista de hoy, nos brindan su amor incondicional. Había una vez un perro llamado Bruno, un Golden Retriever con una personalidad llena de alegría y un corazón inmenso. Desde cachorro, Bruno había vivido una vida que muchos perros soñarían tener. Su dueño, Roberto, lo adoptó cuando apenas tenía 2 meses de vida. Desde ese primer día, se forjó un vínculo indestructible entre ambos. Roberto, un hombre soltero que trabajaba desde casa, encontraba en Bruno la compañía perfecta. Eran inseparables. Bruno creció rodeado de amor, y su vida estaba llena de pequeños momentos felices. Todas las mañanas, Roberto lo sacaba a caminar por el parque, donde Bruno corría libremente, siempre regresando con una pelota o una rama que encontraba en su camino. El parque era su lugar favorito, era allí donde Bruno sentía el viento en su rostro y la libertad bajo sus patas. Pero lo que realmente iluminaba sus días era la presencia de Roberto. Para Bruno, él lo era todo. Durante los largos días de trabajo de Roberto, Bruno se quedaba pacientemente a su lado, echado en su cama o a veces debajo del escritorio, con la cabeza descansando sobre las piernas de su dueño. Los dos tenían una rutina perfecta. Al caer la tarde, se sentaban en el sofá a ver televisión, y cada noche, Bruno subía a la cama para dormir al lado de Roberto, acurrucándose en su manta favorita. Roberto, por su parte, no veía a Bruno solo como una mascota, sino como su mejor amigo. Lo cuidaba con esmero, le compraba los mejores alimentos, lo llevaba al veterinario regularmente, y nunca dejaba que le faltara cariño. Las risas eran comunes en su hogar, especialmente cuando Bruno hacía alguna travesura, como perseguir su propia cola o esconder los zapatos de Roberto. Juntos compartieron momentos memorables. Las tardes de verano en las que salían a nadar al lago cercano, donde Bruno saltaba al agua una y otra vez, persiguiendo los palos que su dueño le lanzaba. Las noches de invierno, cuando Roberto lo abrazaba fuerte mientras afuera caía una tormenta de nieve, y Bruno, con su calor, le transmitía una sensación de calma. Los cumpleaños de Bruno eran un evento especial en la casa, con pastel de carne y juguetes nuevos que lo hacían saltar de emoción. Pero, más allá de los momentos especiales, era en lo cotidiano donde se veía el amor profundo que compartían. El simple hecho de que Bruno esperara a Roberto en la puerta cada vez que éste salía al supermercado, su alegría desbordante al verlo regresar, su necesidad de estar siempre cerca de él, demostraban un lazo inquebrantable. Bruno no conocía otro tipo de vida que no fuera estar con Roberto, y Roberto sentía lo mismo por su perro. Su vida juntos era perfecta. Habían pasado 6 años desde que Bruno llegó a la casa, y aunque ya no era un cachorro, seguía teniendo esa energía y ese amor ilimitado que lo caracterizaba desde pequeño. Su relación con Roberto se había vuelto más sólida con el tiempo, y los dos eran una familia en todo el sentido de la palabra. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese vínculo que habían construido sería puesto a prueba de una manera que ninguno esperaba. Un día que comenzó como cualquier otro, algo cambió para Bruno. Era una mañana tranquila, de esas que solían disfrutar juntos en el parque cercano. Roberto, como de costumbre, decidió sacar a pasear a su fiel compañero para que corriera libremente entre los árboles y respirara el aire fresco de la mañana. El parque estaba desierto, y todo parecía normal. Bruno corría de un lado a otro, como si estuviera siguiendo un rastro invisible, mientras Roberto caminaba detrás de él con una sonrisa en el rostro, observando cómo su perro, aunque ya no tan joven, aún conservaba esa vitalidad que siempre lo había caracterizado. Aquel día, sin embargo, Bruno estaba más inquieto de lo habitual. Quizás fue algún olor nuevo o un ruido lejano que solo él pudo percibir, pero de repente, sin previo aviso, comenzó a correr con más ímpetu de lo usual, alejándose de Roberto. «Bruno, Bruno, ven aquí», gritó su dueño, pero el perro no parecía escucharlo, cegado por la emoción de la búsqueda. Roberto intentó seguirlo,
pero Bruno corría demasiado rápido, zigzagueando entre los árboles del parque y adentrándose en una zona menos conocida. En cuestión de minutos, Bruno había desaparecido de la vista de Roberto. El corazón de Roberto se aceleró. Nunca antes su perro había actuado de esa manera. Comenzó a buscarlo, llamando su nombre una y otra vez, pero no había rastro de él. Bruno, siguiendo su instinto, había cruzado las calles cercanas al parque, algo que nunca había hecho antes. El sonido de la ciudad, con sus autos y transeúntes, lo envolvía mientras corría sin un rumbo claro, guiado solo por su curiosidad. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Bruno apenas tuvo tiempo de reaccionar. Mientras corría por una acera, un ruido fuerte lo sobresaltó, el rechinar de un vehículo al frenar de golpe, y, antes de poder detenerse, sus patas resbalaron en el borde de una boca de alcantarilla que estaba mal cerrada. En un instante, el suelo desapareció bajo sus patas, y Bruno cayó. El golpe fue duro. Bruno sintió el impacto contra el frío y húmedo concreto de las alcantarillas. El mundo a su alrededor se oscureció por completo, y lo único que escuchaba era el eco de su propia respiración, rápida y agitada, resonando en el túnel de concreto. El perro se puso de pie, tambaleándose, pero enseguida notó que algo no estaba bien. Intentó ladrar, pero el sonido rebotaba en las paredes, creando un eco que lo desorientaba aún más. Miraba hacia arriba, hacia el pequeño círculo de luz que indicaba por donde había caído, pero no había manera de regresar por sus propios medios. Estaba atrapado, en un lugar que no comprendía, rodeado por el frío, la humedad y la oscuridad. El miedo comenzó a apoderarse de Bruno. Era un perro acostumbrado a la vida hogareña, a la comodidad del parque y la calidez de su hogar. Las alcantarillas eran un mundo completamente diferente, un lugar inhóspito lleno de olores y ruidos extraños. Caminó, tratando de encontrar una salida, pero los pasadizos eran laberínticos, y cada esquina parecía llevarlo más y más lejos de la superficie. Mientras vagaba, Bruno empezó a notar que el suelo estaba resbaladizo, cubierto de agua sucia y restos de basura. Sus patas, que solían correr libremente por la hierba del parque, ahora estaban cubiertas de lodo y suciedad. El frío comenzaba a calarle los huesos, y el hambre, que antes nunca había sido un problema para él, se hizo presente rápidamente. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, pero sabía que no podía quedarse allí para siempre. A lo lejos, Bruno escuchó el sonido de algo moverse en la oscuridad. Al principio, pensó que quizás era una salida, pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Unos ojos brillantes lo miraban desde la penumbra, y el sonido de pequeñas patas chapoteando en el agua llenaba el aire. Las ratas, grandes y numerosas, comenzaban a rodearlo, curiosas y, quizás, hambrientas. Bruno, asustado, retrocedió, pero no tenía mucho espacio para moverse. Nunca había sentido tanto miedo en su vida. Aunque las ratas no se acercaron demasiado, su presencia era una amenaza constante. Bruno pasó horas, quizás días, caminando sin rumbo, sin encontrar salida. En algún momento, su cuerpo comenzó a flaquear. El hambre lo debilitaba, y la sed lo consumía. Apenas podía sostenerse en pie. Pero a pesar de todo, Bruno no perdió la esperanza. En lo más profundo de su ser, algo le decía que Roberto lo estaba buscando, que no lo abandonaría. A medida que Bruno seguía avanzando, exhausto y desorientado, escuchó un leve sonido que rompió el silencio de las alcantarillas. No era el sonido de ratas chapoteando en el agua ni el eco de sus propias patas, sino algo más profundo, más grave, un gemido. Al principio, Bruno pensó que quizás era su imaginación, fruto del hambre y el cansancio que lo invadían, pero el gemido se repitió, esta vez más fuerte. Su instinto le dijo que no estaba solo. Guiado por aquel sonido, Bruno avanzó lentamente por uno de los túneles más oscuros. Al final de un recodo, encontró una pequeña cámara iluminada apenas por un rayo de luz que se filtraba desde una grieta en la superficie. Allí, acurrucado en una esquina, vio lo que menos esperaba, otro perro, tan perdido y vulnerable como él. Era un perro de pelaje marrón, más pequeño que Bruno, y estaba visiblemente asustado.
Su cuerpo temblaba y estaba empapado de agua sucia. Al ver a Bruno, el perro levantó la cabeza con una mezcla de miedo y esperanza. Parecía haber estado atrapado allí durante días, tal vez semanas. Sus costillas sobresalían bajo su piel, y tenía una de sus patas traseras en una posición incómoda, como si estuviera herida. Bruno, conmovido por la condición del otro perro, se acercó lentamente, sin mostrar signos de amenaza. El pequeño perro lo observó con desconfianza al principio, pero pronto comprendió que Bruno no tenía intención de hacerle daño. Se olisquearon con cautela, un ritual que les permitió reconocerse como compañeros de infortunio. El perro, que parecía no haber tenido la suerte de pertenecer a un hogar cariñoso como el de Bruno, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio al sentir la presencia de otro ser vivo que lo entendía. Bruno, con su corazón noble y generoso, no dudó en acurrucarse junto a él, ofreciendo su calor para combatir el frío que se filtraba a través de las paredes de piedra. Los días que siguieron fueron duros. Ambos perros se enfrentaron a la misma realidad, estaban atrapados en un lugar sombrío, con poco o nada para comer, y cada vez más débiles. Sin embargo, juntos encontraron una fuerza que no habrían tenido por separado. Se apoyaban el uno en el otro, y aunque no podían hablar como los humanos, su lenguaje de miradas y ladridos les bastaba para entenderse. Bruno, con su experiencia en la vida hogareña, trataba de liderar la búsqueda de alguna salida o, al menos, de un lugar más seguro. Cada vez que sentían el peligro acercarse en forma de ratas o sonidos extraños, él se colocaba delante del pequeño perro, protegiéndolo. Y a su manera, el perro más pequeño también le devolvía el favor, manteniéndose siempre cerca, evitando que Bruno se sintiera completamente solo en ese lúgubre lugar. Un día, mientras exploraban una nueva bifurcación del túnel, Bruno notó que el otro perro apenas podía caminar. Su pata herida había empeorado, y el agotamiento lo estaba superando. Cada paso que daba era más lento que el anterior, y el brillo en sus ojos, que había recuperado al conocer a Bruno, comenzaba a apagarse. Bruno trataba de alentarlo con suaves empujones, pero el pequeño perro finalmente se desplomó, incapaz de seguir adelante. Bruno, desesperado, se echó a su lado, tratando de animarlo, lamiéndole el rostro y emitiendo pequeños aullidos de preocupación. Pero el perro, con una mirada que hablaba más que 1000 palabras, le hizo entender que su tiempo estaba llegando a su fin. Bruno pasó la noche junto a él, acurrucado para darle todo el calor que podía ofrecerle. Al amanecer, cuando la tenue luz volvió a filtrarse por la grieta, Bruno notó que su compañero ya no respiraba. El pequeño perro había fallecido, en paz, después de tanto sufrimiento. Bruno se quedó junto a él durante horas, sin moverse. El dolor que sentía en su corazón era tan fuerte como la tristeza de haber perdido a su dueño. Pero esta vez, no era la soledad lo que lo atormentaba, sino el haber perdido a un amigo que, aunque breve, había sido su compañero en la oscuridad. Después de un largo rato, Bruno comprendió que tenía que seguir. No podía rendirse. La memoria del pequeño perro lo impulsó a continuar buscando una salida, con la esperanza de que, en algún lugar, Roberto aún lo estuviera esperando. Aunque el dolor de la pérdida lo acompañaría siempre, Bruno sabía que tenía que ser fuerte. Con pasos cansados pero firmes, comenzó a caminar de nuevo por los oscuros túneles, decidido a encontrar una salida. Bruno siguió avanzando, aunque su corazón estaba pesado por la pérdida de su amigo. Caminaba despacio, sus patas arrastrándose en el suelo húmedo y frío de las alcantarillas. El aire era denso y pesado, y el eco de sus propios pasos lo acompañaba mientras avanzaba a través de los oscuros túneles. Sin embargo, algo dentro de él, un instinto, le decía que la salida estaba cerca. Pasaron horas, tal vez días, pero el tiempo dejó de tener sentido para él. La única compañía era el recuerdo de su dueño, Roberto, y el pequeño perro que lo había acompañado en su dolorosa travesía por aquel lugar sombrío. A pesar del cansancio extremo que lo invadía, Bruno no se detuvo. Sabía que debía encontrar una salida, por él y por su compañero perdido. Un día, después de lo que pareció una eternidad, Bruno notó algo distinto en el aire. Una brisa ligera, fresca y con un toque salino, rozó su hocico. Era una sensación nueva,
algo que no había sentido en todo su tiempo atrapado bajo tierra. Se detuvo y levantó la cabeza, olisqueando el aire. Allí estaba, el olor inconfundible del mar. Con renovada esperanza, Bruno aceleró el paso, guiado por ese aroma. El aire a su alrededor comenzó a cambiar, volviéndose menos denso, más limpio, y el sonido del agua corría más cerca de lo que jamás había estado antes. Finalmente, tras girar una esquina en uno de los túneles, Bruno vio algo que lo hizo detenerse en seco, una tenue luz al final del túnel. Era pequeña y difusa, pero la promesa de libertad era evidente. Con el corazón latiendo con fuerza, Bruno corrió hacia la luz. A medida que se acercaba, el sonido del mar se hacía más claro, el estruendo de las olas rompiendo contra las rocas llenaba sus oídos. Sus patas cansadas apenas sentían el suelo bajo ellas mientras se acercaba cada vez más a la salida. Finalmente, después de un último esfuerzo, Bruno emergió al exterior. El mundo que encontró fuera del túnel era completamente diferente al que había dejado atrás. Frente a él, el inmenso océano se extendía hasta donde la vista alcanzaba, sus olas chocando contra las rocas de la costa. El sol estaba comenzando a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y el aire fresco y salado llenó los pulmones de Bruno. Se detuvo en lo alto de una roca, mirando el vasto mar con una mezcla de asombro y alivio. Había encontrado la salida, después de tanto sufrimiento, tantas pérdidas, y tanta oscuridad. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que el mundo que ahora lo rodeaba era solitario. Su amigo ya no estaba, y su dueño seguía siendo una incógnita. Bruno se acercó a la orilla del mar, donde las olas apenas rozaban sus patas. Se tumbó en la arena, mirando el vaivén del océano, y por un momento, se sintió en paz. El mar, aunque inmenso y misterioso, le ofrecía una especie de consuelo que no había encontrado en las alcantarillas. Era como si aquel lugar, a pesar de ser desconocido, le ofreciera un respiro, una tregua después de tanto dolor. Mientras el sol descendía lentamente, Bruno cerró los ojos, permitiendo que el sonido del mar lo arrullara. Sabía que su travesía no había terminado. Tenía que encontrar a Roberto, tenía que regresar a casa. Pero por ahora, en ese momento, se permitió descansar. Bruno descansaba a la orilla del mar, envuelto en una calma momentánea, mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Sus ojos, a medio cerrar, seguían el vaivén de las olas, cada una de ellas trayendo consigo un eco lejano de los recuerdos de su hogar. Aunque se sentía cansado, sabía que no podía quedarse allí para siempre. Su corazón aún latía con la esperanza de volver a ver a Roberto, su dueño, pero el camino de regreso parecía incierto. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras Bruno permanecía tumbado en la arena, un grupo de policías que patrullaban la zona costera notaron su presencia. Uno de los agentes, un amante de los animales, se acercó con cuidado, observando al perro cubierto de suciedad y claramente desnutrido. Había algo en la mirada de Bruno que lo conmovió profundamente. Chico, ¿qué haces aquí?, dijo suavemente, agachándose para acercarse al perro. Bruno levantó la cabeza con dificultad, sin moverse demasiado, pero sus ojos se encontraron con los del policía. Aunque no se levantó de inmediato, algo en la mirada de aquel ser humano le transmitió tranquilidad. Poco a poco, el policía se acercó, acariciando suavemente su pelaje enmarañado. Está en mal estado, pero parece que lleva collar, comentó otro de los policías, señalando el cuello de Bruno. El agente que estaba junto a él miró con más atención y se percató de que, debajo de la suciedad y el barro acumulado, efectivamente, el perro llevaba un collar viejo con una placa oxidada. Aunque apenas se podía leer, las letras desgastadas mostraban un nombre, Bruno. También, sorprendentemente, había un número de contacto casi ilegible. Decididos a ayudar, los policías llevaron a Bruno a una estación cercana. Allí lo atendieron, le dieron agua y comida, y lograron descifrar el número en la placa. Después de varios intentos, lograron contactar a Roberto, quien había estado buscándolo sin descanso desde el día en que desapareció. Roberto, al escuchar la noticia, no podía creer lo que le decían.
Era como si de repente la tristeza que lo había envuelto todo ese tiempo comenzara a desvanecerse. Aunque ya habían pasado varios días desde la desaparición de Bruno, su amor por su fiel compañero nunca se había debilitado. Sin perder un segundo, se dirigió hacia la comisaría. Cuando Roberto llegó y vio a Bruno, su corazón casi se detuvo. A pesar de la delgadez del perro, del mal estado de su pelaje y de lo cansado que lucía, sabía que era su Bruno. Al cruzar miradas, el perro levantó la cabeza y, aunque débil, movió la cola con alegría, reconociendo a su dueño. Roberto cayó de rodillas frente a él, abrazándolo fuertemente mientras las lágrimas le brotaban. Bruno, aunque agotado, apoyó su cabeza en el regazo de Roberto, sintiendo el calor y el amor que tanto había anhelado durante esos días de angustia. «Te he echado tanto de menos, chico», susurró Roberto, su voz entrecortada por la emoción. «Pensé que te había perdido para siempre». Los policías, que observaban la escena desde un lado, no pudieron evitar emocionarse también. Era un reencuentro que todos anhelaban presenciar, el regreso de un perro fiel a los brazos de su dueño después de enfrentar tantas dificultades. Bruno fue llevado a casa, donde recibió todos los cuidados necesarios para recuperar su salud. Aunque las marcas de su travesía en las alcantarillas tardarían en desaparecer, poco a poco fue recobrando sus fuerzas, volviendo a ser el perro alegre y enérgico que había sido antes. Roberto, por su parte, nunca más dejó que Bruno se alejara de su lado. A partir de ese día, cada vez que salían a pasear juntos, el lazo entre ellos era más fuerte que nunca. El recuerdo de los días oscuros en las alcantarillas permanecía, pero lo que realmente quedaba era la historia de amor inquebrantable entre un perro y su dueño, una historia que, por mucho que las circunstancias intentaran cambiar, siempre encontraría su final feliz. Y así, Bruno y Roberto vivieron sus días juntos, agradecidos por la segunda oportunidad que les había dado la vida.